Cuando hablamos de educación, muchas veces pensamos en un solo camino, el salón tradicional, el currículo estándar, la evaluación uniforme. Pero cada vez más familias y educadores en Puerto Rico están explorando rutas distintas para educar, desarrollar y evaluar a nuestros niños. Hoy en Punto de Encuentro abrimos una conversación sobre educación alternativa, el homeschooling, el método Montessori y el rol de la evaluación psicoeducativa. Bueno, bienvenidos a Punto de Encuentro, gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña María Isabel Anglada, mamá homeschooler, Alicia Landívar, guía método Montessori, y la doctora Nanette Negrón, neuropsicóloga. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué busca la educación realmente? Le toca. Esa pregunta depende a quién se la hagas, porque si la haces a una madre posiblemente te dice una cosa, si se lo dices a una guía Montessori, pero si me dejo llevar por lo que quiere decir la palabra educar, educar quiere decir sacar a la luz. Así que, ¿qué busca la educación? Que ese ser salga. ¿Qué busca la instrucción? Es otra cosa. Qué interesante. En un método, había sido maestra, ¿verdad? Correcto. ¿Por cuántos años? Como por 10. Sí. En un método tradicional, ¿busca lo mismo? No. ¿Qué busca? El método tradicional busca que el estudiante pueda demostrar lo que sabe, que se pueda cuantificar y se le pueda dar una nota. ¡Wow! ¡Qué cosa tan chocante! Yo siempre pensé que la educación en ambos mundos, ¿verdad?, ya fuera en el Montessori como en el convencional, buscaba crear un pensamiento, insertar un conocimiento para que ese conocimiento fuera utilizado más adelante en un pensamiento crítico que te lograra sacar a la luz una persona, una formación de una persona que toma decisiones, que emite juicio. Pero me parece bien interesante porque sí creo que la educación convencional no está dirigida ya en estos últimos años precisamente a eso. Bueno, yo creo que quizás en una etapa final sí se busca, y quizás no todas las escuelas, pero sí se busca que el estudiante tenga un pensamiento crítico, que pueda pensar y que pueda tomar decisiones por sí mismo. Pero de igual manera, ese proceso de pensar lo tiene que plasmar en un papel para que el maestro le pueda dar nota. Una nota. Y esa nota y esas evaluaciones entran dentro de un proceso que también ustedes evalúan. A través de la evaluación psicoeducativa buscamos ocultar a través de pruebas validadas cuál es ese nivel de funcionamiento que tiene el menor. Ya. Cuáles son esas áreas de fortaleza, cuál es ese grado equivalente académico, ¿verdad? Y entre otras cosas. También ocultamos cómo estamos en términos de inteligencia, porque en muchas ocasiones las personas correlacionan la inteligencia con los problemas de aprendizaje, y no necesariamente. Yo tengo casos de niños que, por ponerte un ejemplo, son sobresalientes, pero a nivel académico están presentando un problema de lectura y escritura. Mira tú. Pues entonces tenemos que trabajar esas áreas de lectura y escritura como un componente integral. O sea, me queda la duda, no necesariamente un estudiante que está sacando todas A en el sistema, sí tiene el mismo, o sea, la lectura para ustedes resulta que es inteligente o no. ¿O han tenido alguno que no? Son dos cosas diferentes. Okay. Por ejemplo, yo puedo tener un joven con un coeficiente intelectual a nivel superior de 124, pero no me sabe leer. Okay. No sabe leer, tiene dificultades en un trastorno de aprendizaje, en lectura o en escritura. No es que, ¿verdad? La inteligencia es la capacidad que tiene ese joven para poder adquirir ese aprendizaje, pero ahí llega la parte del lado de acá. ¿Qué estamos haciendo con ese joven? Lo sentamos todos los días y lo exponemos a lo que es lectura, escritura y matemática. Sí, lo que me viene a la mente entonces es, y no sé si estoy equivocada, que podrías tener todas F y ser muy inteligente. Es correcto. Claro. O hay factores emocionales que estén impactando a ese menor. Por ejemplo, ¿cuáles son las dinámicas que hay familiarmente? Si ese niño ha sido víctima de bullying, si ese niño padece de ansiedad o depresión, que es un tema que todavía está en tabú. Muchos padres piensan que si sus hijos están encerrados en sus cuartos es normal, es parte de esa edad, pero no nos sentamos a ocultar qué es lo que está sucediendo con mi hijo. ¿Cómo te sientes hoy? Vivimos en un tren de vida muy, ¿verdad? Que es una queja común.
hay razones, ¿verdad?, por las que los niños pueden sentirse inhibidos de aprender o que no están en la disponibilidad de aprender por distintas razones. En su caso, como mamá homeschooler, fue mamá homeschooler, primero maestra y luego mamá homeschooler. ¿Por qué decidió hacer homeschooling? Bueno, mi niña estaba en kinder cuando empezó la pandemia. Ya. Y entonces, por la forma de que ella es y por nuestra dinámica familiar, yo me di cuenta que el online no era para nosotros. Uh-huh. Entonces, yo siempre había pensado ponerla a ella los primeros años, hasta segundo o tercer grado en la escuela, y después quedármela unos años en homeschooling, pero la pandemia nos cambió los planes. Y entonces ahí ella termina el kinder conmigo, y en primero yo decidí darle homeschooling. Primero fue un poco tormentoso porque en el proceso de yo viniendo de una familia muy académica, yo siendo académica, dirigiendo un centro de tutorías, pues entrar en una modalidad de homeschooling, uno tiene que deseducarse para volverse a educar. Entonces, ese primer año para mí fue difícil porque tuve que cambiar muchos paradigmas. ¿Cuáles era la mayor dificultad? Bueno, pues en primer lugar que yo quería notas. Yo quería hacer worksheets. Yo necesitaba que ella y dar dictados, pero estábamos en una situación complicada en ese momento y esa no era la manera. Entonces yo me di cuenta que haciendo otras actividades y jugando y enseñándole en lugar de con un libro de texto, con libros de su edad, de los temas que se cubren en el libro de texto, hacíamos mucho más porque las láminas eran más atractivas para ella, claro, las letras eran más grandes. Pero para mí es como un poco aterrorizante porque, por ejemplo, ¿cómo es el día de un niño homeschooling? ¿Cómo un niño aprende? Bueno, en mi caso, nosotros hicimos una fusión porque yo no puedo soltarlo así a la buena de Dios y tirar los caracoles. Ajá. A ver qué le voy a dar hoy, porque eso sería negligencia de mi parte. Así que yo cogí todo el bagaje académico que hay en mí y yo hice una estructura. Nosotros llegábamos a mi oficina todos los días a las 9 de la mañana y estábamos hasta la 1:30 de la tarde. Okay. En esas 4 horas y media nosotros teníamos lo que es una asamblea, porque cogimos bastante del método Montessori, así que teníamos lecturas pero no lecturas académicas, sino lecturas de biografías, porque yo quiero aprender de las vidas de otras personas. Ya. Entonces ahí pues teníamos nuestro análisis social, nuestro análisis cultural, porque no estamos leyendo biografías de Puerto Rico nada más. Entonces después íbamos al español, íbamos a las matemáticas. O sea, que lo estaba estructurado. Completamente estructurado. Pero necesariamente Montessori, ¿es así de estructurado? Sí, la gente cree que la gente piensa que no. No, sí, y nada que ver. Igual que piensan que es individual y es social, es todo lo contrario, es muy social, es una educación muy social y muy estructurada. Se cree eso porque el chico tiene libertad de movimiento y confundimos la libertad de movimiento como falta de estructura. Y realmente la estructura es mayor porque es interna. En el otro caso, la estructura es el pupitre y el timbre y el maestro con el regaño es el que me dice qué, cómo y dónde. Acá eres tú el que tienes que manejarlo. Es como si estuvieran en la universidad desde tercer grado, desde los 3 años. Sí. Y en el caso suyo, por ejemplo, viniendo de ser maestra y tener que hacer el homeschooling, ¿fue fácil? El primer año no. ¿Y después? Miel sobre hojuelas. Porque yo le enseñé a mi hija a leer. Y hasta que ella empezó tercer grado, yo me dediqué a leerle, y ella iba aprendiendo con todo lo que yo le estaba leyendo. Qué increíble. A los 8 años, ella empezó a leer para ella. Yo le enseñé a leer hasta los 8 años y de los 8 años en adelante ella empezó a leer para aprender. Tan así que su regalo de Navidad este año fue una Kindle, porque eso fue lo que ella pidió. Los libros nos están agobiando en casa. Entonces, después que tú le enseñas a ese niño a fluir, a leer para aprender, tú solamente le aportas en lo que él no entiende. Ya. Pero en el caso de ustedes, cuando hacen estos análisis, ¿encuentran diferencias y estas evaluaciones que ustedes hacen entre un niño que ha estado en un homeschooling
o uno que ha estado en la corriente convencional o uno que ha estado en la corriente Montessori? Definitivamente que sí. ¿De verdad? Sí. Hay niños, ¿verdad? El Montessori bien llevado tienen resultados espectaculares. En términos de académicamente sobresalen, tienen áreas de destreza mucho más altas que en otros casos, porque el niño, en medida que va aprendiendo a través de la emoción, a través del movimiento, este aprendizaje fluye mucho mejor. En otros casos, ¿verdad? Si el aprendizaje a través de homeschooling no se lleva a través de una estructura, que es todo lo contrario a lo que mencionó la compañera, vemos niños que se supone que están en un grado equivalente al 6º grado y con destrezas de kinder. Que es bien importante. Y con capacidad intelectual, o sea, y con capacidades intelectuales, que han sido privados hasta cierto punto de ese aprendizaje. Si eres una persona como yo que te gusta viajar, siempre puede ocurrir un imprevisto. ¿A quién no le ha tocado una situación de un vuelo cancelado, o un pasaporte perdido, o una emergencia médica, o una interrupción de viaje? Essential Insurance Services te asiste en adquirir la póliza de viaje que te proteja en cualquier destino. Viaja con tranquilidad de estar cubierto antes, durante y después de tu aventura. Comunícate hoy con Essential Insurance Services. Pero en Montessori es muy bueno, a mí me encanta la filosofía de Montessori, mi carácter personal. Si lo digo a nivel profesional, pues ya sabes, muchos van a ir en contra, pero a nivel personal el Montessori tiene mucho que aportar a nivel social. Son unos valores que estos jóvenes van a llevar a largo plazo, no tan solo, ¿verdad?, en las normas, en la asamblea. A eso iba. ¿Notas las diferencias entre el acercamiento a la prueba, o sea, la parte emocional? Claro, son niños bien expuestos desde que llegan a nuestro centro. Son niños que tienen la mejor predisposición y te piden incluso más trabajo. ¿Ya terminamos? No, hay más. Entonces tienen esa sed y esa hambre de aprender. Al igual sucede con los niños que son homeschoolers, siempre que esté ligado hacia una estructura específica. ¿Qué beneficios le encontraste, si alguno, o diferencia en el hacer el homeschooling a cuando, ¿verdad? Ahora creo que ya entró a método convencional? Pues muchos. En términos familiares, nosotros fuimos familia. Nos íbamos a viajar juntos, podíamos planificar las mejores vacaciones en los mejores momentos, no solamente en Navidades y verano. Así que como familia había mucho espacio y mucho tiempo para compartir. Ya. Yo puedo decir que mi hija fue mi hija todo el tiempo, porque ella nunca ni fue a cuidos, solamente fue a la escuela los 6-7 meses que estuvo desde agosto hasta febrero, que empezó la pandemia. ¿Y no trajo eso problemas de separación luego cuando entra la corriente convencional? Pregunto porque muchas mamás dicen, tener a mi hijo en casa, luego no va a querer ir a la escuela. Pues eso depende cómo uno como mamá maneje cada situación. Yo a mi hija la eduqué para el mundo, no la eduqué para mi casa ni para mi cueva. Así que mi hija estaba en mi casa, pero no estaba ajena a una vida social. Y entonces una crítica muy válida que tiene el sistema homeschooling es que los niños no socializan. Y yo a cada papá que me dice eso, yo le digo, ¿pero qué es socializar? Estar en una escuela con compañeros que tienen un tipo de socialización hostil. Pues ya. Esa no es la socialización que yo quiero para mi hija. Yo a mi hija le di una socialización sana. Sí. Claro, pero a eso iba, porque entonces me explicaste la agenda de 8 de la mañana o de temprano de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero entonces después de esa hora, ¿qué hacían? ¿O cómo ella socializa? Bueno, ¿Cómo socializaba? Pues en mi caso, pues yo dirijo un centro de tutorías, así que allí iban todos los niños de todas las escuelas. Por otro lado, ella estaba en la libre de música, ella estuvo en deportes. Nosotros somos muy activos en la iglesia también, así que en la iglesia hay grupos de niños de su edad, así que ella socialización tenía además. Ya. En mi urbanización hay niños, ella sale a jugar y a correr bicicleta, o sea, ella no estaba ermitaña metida en un cuarto. Ya. Así que socialización, la mía tiene mejor socialización que el resto de sus compañeros, porque incluso mi hija llega a un entorno y si es rechazada, esa etiqueta negativa y ese rechazo a ella no se le pega, porque yo le regalé a la escuela, yo le regalé a la sociedad un ser humano entero, que está sólido, que está seguro de sí mismo. Eso no es algo que todos los papás pueden decir. En el caso la veo haciendo sí, gestos. no, es que la estoy escuchando y es lo mismo que le pasa a Montessori.
Una de las críticas que le hacen es una burbuja. No aprenden a socializar, son los raritos. Y realmente no, todo lo contrario, es exactamente lo que ella está diciendo. En una escuela, todas estudiamos en escuela tradicional, ¿verdad? Tú tienes tu grupito, tú tienes tus 2, tus 3 amiguitas y por ahí, ¿no? Y vives de bonche en bonche. En una escuela pequeña, tú tienes que aprender a convivir con todos los que están ahí. Entonces aprendes a socializar con todo el mundo. O sea que la burbuja esta de la socialización no es real. Y precisamente lo que usted dijo, los chicos Montessori llegan a los lugares y se ponen a hablar tranquilamente con las personas y no les pones un tope en qué es lo que yo quiero aprender. Yo recuerdo yo recibo muchos homeschoolers en nuestra escuela porque en la adolescencia yo dirijo un centro educativo Montessori High School. Los jóvenes quieren ya estar con pares. Así que, y los chicos homeschoolers llegan como peces en el agua, porque es exactamente la misma madera. Sigues tu instinto, tienes la libertad, pero tienes la responsabilidad. Es más, cuando llegan de escuelas tradicionales, ahí hay conflicto, porque el niño lo que dice es, así es que tú lo quieres, esta es la manera en que debo de hacerlo. Entonces, estás trabajando para el otro, no para ti. El homeschooler, bien llevado, como bien me estás diciéndolo, porque hay cada cosa. El homeschooler y el Montessori, igualmente bien llevado, trabajan para ellos. Y eso es lo que les regalamos. Me encantó esa frase, les regalaste al mundo. Pues yo busco regalarle al mundo así también, seres completos dentro de sus graduaciones. Sí, cuando miramos la parte el psicoanálisis, esas diferencias específicas, la psicoevaluación de los jóvenes, de estos jóvenes que llegan allí, las diferencias más marcadas, ¿cuáles son? Aparte de las que ya hemos mencionado, en términos de materias, ¿hay alguna? Académicamente, básicamente la evaluación psicoeducativa, cada especialista tiene su manual, por lo menos en mi libro, ¿verdad? Que yo oculto no tan solo la parte académica, hay que evaluar ese componente emocional que es bien importante. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes, como ellas mencionan, que quieren, me cansé del homeschooling, quiero incorporarme nuevamente con otros niños, ¿verdad? O porque la universidad te exige a que tienes que tener un cuarto año. Entonces tienes que tener un grado específico y comienzan a socializar. Hay muchos niños que yo he visto que vienen de corrientes más tradicionales y se agotan emocionalmente. Dicen, ya no quiero saber nada de la escuela, está todo bien, está todo normal, pero es que ya la carga académica me abruma. Y terminan en hospitalizaciones parciales. Comienzan entonces estos problemas socioemocionales. ¿Y es por la competencia? También. ¿Cómo funciona la competencia en Montessori? Ahí los queman. Bueno, hay chistes hasta en Hollywood sobre los niños Montessori. Ajá. Montessori no fomenta la competencia, fomenta lo que es cooperativo. En estancia, en el colegio, si competimos contigo, si diste hasta aquí, ¿qué más vas a dar? Pero sí hay instantes en la adolescencia en que ellos quieren competir. La carrera de pavo se hace, pero no eres mejor que el otro porque la ganaste. No, yo te celebro porque eres el rápido, yo te celebro porque en matemáticas eres el que nos está ayudando al resto. En lectura lees hermoso, qué maravilla. No es... tú sabes y tú no. Sí, no. La escuela tradicional puede ser muy dura. No, y cualquiera te diría, pues así es la vida, pues vamos a cambiarla. Porque no, así no es. Así no es. Así y sobre todo, y bueno, esto es la experiencia que uno ha tenido en la escuela. Yo estudié en la escuela pública, y la escuela pública puede ser muy dura, además de muy cruel, por muchas razones, no las puedo explicar yo, pero hay muchas razones allí sociales y de ambiente que pueden ser muy crueles. Pero además de eso, se fomenta la competencia abiertamente, y el que no gana está rezagado, o sea, no es tan bueno o tan inteligente, y es un problema, ¿verdad?, que se forma, la persona se forma desde ese lugar. Complicado cómo atenderlo a nivel de país también. En el caso de los chicos homeschoolers, la adaptación en la universidad, ¿saben cómo les va? ¿Qué pasa luego cuando llegan a la universidad? Les va súper bien. Ese es en el agua.
Pero de nuevo, como decía la doctora, si vienes de una familia homeschooler como debe ser, bien estructurada. Si vienes de una familia homeschooler, como yo le digo, yo no soy usted maestra, como si déjame ver qué le doy hoy y déjame buscar en Pinterest, eso es pues realmente negligencia. Si uno prepara bien al niño, el niño va a fluir y va a despuntar cuando llegue a la universidad. Claro. Pero si el papá, y ahora yo le voy a dar un ejemplo mío, yo me di cuenta en un momento dado que mi hija tiene unas necesidades en matemáticas por encima de las que yo le puedo explicar, porque ella sabe más matemática que yo. Pues entonces rápidamente buscamos una maestra que le diera clases a ella. Claro. Pero yo no puedo condenar a mi hija a mi mediocridad. Y yo estoy poniendo mi desconocimiento de matemáticas a nivel mediocre. Pero yo no puedo condenarla a ella. Pero si entonces yo soy una mamá homeschooler y tengo problemas de ortografía o no domine bien las fracciones, pues entonces, y yo no le enseño eso a mi hijo, pues entonces ese niño no va a fluir bien en la universidad. Esa ha sido siempre un ejemplo que yo he utilizado. Si papá en casa no tiene las herramientas, en este caso estamos hablando de herramientas académicas, pero hablemos también de herramientas emocionales, de herramientas de conducta. O sea, si en casa papá no sabe, ¿verdad? Matemática, no te puede enseñar matemática, pero si en casa papá no sabe que tiene que comportarse de una manera y el niño es homeschooler y nunca va a otro lugar, ¿quién le va a decir que se tiene que comportar de una manera en particular, en un lugar particular, o que tiene que tener unos modales, o lo que sea? Lo que querramos es transmitir y enseñar. Y me pasa mucho cuando hablamos del maltrato, cuando hablamos de qué es maltrato, decimos, bueno, pero si papá en casa lo normal es que hable de esta manera a mamá, y yo no voy a ningún otro lugar, a mí nadie me dice que eso está mal, ¿cómo aprendo? ¿Cómo aprendo? Yo tengo una guagua casi nueva y un carro casi antiguo. Y los dos los mantengo al día, limpios y brillosos, gracias a la gente de Carros Blindados. Ellos ofrecen protección, seguridad, cuidado y esmero. Llámalos al 787-250-2424. Cuida tu auto, Carros Blindados. Exactamente lo que estás trayendo es uno de los retos. En Montessori que se fomenta una educación para la paz. Y te llega esta amalgama de familias en donde cada uno tiene un librito distinto. Pues cómo lo haces, cómo lo manejas. A ellos, yo creo que subestimamos a los jóvenes. Ellos son más listos de lo que nosotros pensamos. Y simple y sencillamente es qué es lo que es bueno para todos. Estábamos hablando hace un rato de Maduro y de Venezuela y que los chicos quieren hablar de eso. Entonces, cuando tú tienes una comunidad en donde hay derechas, hay izquierdas, hay centros, hay ateos, hay creyentes, ¿cómo manejas eso? Pues educación para la paz, donde tú puedes hablar, tú puedes traer tu punto de vista, pero no puedes ofender al otro, porque nadie es mejor que nadie. Es simple y sencillamente tú estás en un ángulo mirando las cosas y el otro está en el otro ángulo. Yo recuerdo, y quiero ir a la parte, pero antes de eso, recuerdo la primera vez que tuve una conversación con el método Montessori, alguien del método, que yo dije, bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no le podemos dar esto a nuestros políticos? Meterlos en el método. A ver si encontramos una gobernanza más llena de paz, más empática, más que promueva el balance, ¿no? Y el respeto a unos y a otros. Sí, yo voto por meter a nuestros políticos en el método Montessori. Lo que ha traído el método Montessori a nivel diversidad, situación es el que les enseñan a pensar fuera de la caja. Entonces tú tienes gente de que creó Amazon, Montessori, Gabriel García Márquez, Montessori, Yahoo, Montessori, y así te puedo seguir diciendo, porque pensaron fuera de la caja. Pero la parte de los valores y la parte de esas no tengo que buscar más, a ver cuántos que hay por ahí que pueda hacer. La aceptación de la diversidad. Sí, no, eso sí. El método Montessori y la aceptación de la diversidad es uno de los pilares que, ¿verdad? Y ustedes me pueden corregir. Sin embargo, esta generación, yo tengo mucha fe en esta generación, son más emocionales, están más conscientes, hay potencial de lo que no me gusta, de lo que no quiero permitir, estamos más holísticos, esta generación que está en aumento, tienen más énfasis en el cuerpo, en la mente, en la alimentación, en que el cuerpo necesita movimiento, y es una de las áreas que Montessori trabaja mucho también. Hay un Montessori, ¿verdad? No sé qué escuela, pero hacen actividades acá de camping,
Y yo digo, una escuela tradicional no hace eso. Ah. Y ese bonding es necesario entre los jóvenes. Y más en los jóvenes adolescentes. Ser adolescente en este momento es bien fuerte. Muchos adolescentes adolecen con las presiones sociales, el libertinaje hasta cierto punto, con los TikToks, el Instagram. Si yo no tengo eso, mi vida no vale nada. ¿Verdad? Y hay que seguir fomentando, ¿verdad? En casa, porque no es tan solo los maestros, es en casa, que la vida vale más que cualquier red social. Y las redes sociales, para un adolescente hoy en día, es la vida o la muerte. Es todo. Es todo. Sí. Es todo. Tú se lo quitas, créeme que hay niños que pueden incurrir incluso en tratar de hacerse daño. Wow. Y ha sucedido, sí. Y ha sucedido, Pasó. y podemos buscar estadísticas de los niños que vienen a terapia, cuáles son los motivos, cuáles son las razones. También no podemos descartar la sustancia. Nuestros jóvenes, nuestros niños cada vez son más jóvenes los que están incurriendo en sustancias, no tan solo marihuana, sino en cocaína. Jóvenes de 14 y 15 años que Y tienen fentanilo terapia y de todo, hay de todo ahora. están expuestos. Entonces en casa tenemos que sentarnos a hablar no tan solo de las redes sociales, también de la educación sexual, ocultar también la área ¿verdad? De las drogas. Y eso es una realidad. Y mantener el cuerpo sano. La importancia de los deportes, de querer aprender más. Muchos de estos jóvenes hay un sentido de dejadez. No quieren saber de la escuela. Se quemaron en el camino. Se quemaron. Y hay veces que tú le preguntas, ¿qué tú quieres ser? No sé. Claro. Pero hay mucha apatía también. Estás trayendo algo y yo lo veo dentro y fuera de donde yo trabajo. La adolescencia está como apática. Aunque por otro lado, lo que decías de que tienes fe. Ayer escuché ¿tú sabes lo que es un chico de 6º grado mirar a otro y decirle, hey, that's rude? Fue como que, wow, qué lindo. Sí, hay mucha fe. Y ese rude, los ochentosos lo hubiésemos cogido como Claro, algo normal. claro, lo que dijeron, claro. por favor, no Sí. te ofendas. Pero le puso el límite y estaba defendiendo a otra persona, tranquilo. Y el otro, sí, perdón. Y siguieron hablando. Muy o sea bien. que sí, que yo entiendo esa fe que le estás teniendo porque sí es verdad. Sí, en el caso de las evaluaciones, ¿cómo ven las evaluaciones del método convencional cuando pueden comparar o mirar? ¿Están bien? ¿Las ven bien? O sea, ¿coinciden? Hay O sea, las evaluaciones que se hacen en las escuelas, por ejemplo, ¿cómo evalúa la escuela los grados, las notas? Bueno, muchas veces hay una realidad, ¿verdad?, de la que muchos no hablan. La pandemia todavía trae sus rezagos. Ya. Todavía seguimos arrastrando esas debilidades y ustedes me pueden certificar el 500%. Esto ha sido como un copito de nieve que se ha convertido en una avalancha. Ya. Queremos que estos jóvenes tengan estas destrezas cuando no tienen la base. Y el sistema no hizo un pare de que vamos a reforzar estas destrezas. No, siguieron como si nada pasara. Y eso es uno de los grandes retos que tienen incluso los profesores universitarios. Graduaron muchas personas, incluso a nivel universitario, que no cuentan con las competencias. O sea que está dejándome general. saber que ese método de evaluación pues no es eficaz, porque de alguna forma en este periodo de pandemia y anteriormente también, supongo, se daban grados o notas que realmente no necesariamente estabas a ese nivel y a ese grado. Es correcto. Muchas veces para compensar las notas, que ¿verdad? Es una de las quejas que me traen muchos padres, les daban trabajo extra. Pero nunca evaluaron genuinamente si el joven dominaba la destreza. En el Hasta caso- que llegan Porque a una lo psicoeducativa. importante es Pasar. pasar. Por eso. No es aprender. En Montessori no es así. No es pasar. No. Ok. Es que realmente entiendas lo que Dominar. está pasando, dominar. Pero yo recibo O sea, no pasas de chicos- grado. Sí. Es que mira, en Montessori están 3 grados juntos, que es lo que estabas comentando, de que se ayudan entre ellos los chicos. Pero yo estoy recibiendo chicos de 6º grado que cuando tú los miras, dices, wow, aquí llegaron a un nivel de 4º grado. Y cuidado. Y cuidado, Con en buena lectura, suerte. escritura, pero esos no son los que a mí me preocupan. A mí me preocupan los que me llegan en 3 años. Porque estos chicos aprendieron en pandemia, estaban en la edad de aprender a leer, a escribir, a sumar. Ok, me llegaron sin saberlo. Pero los que estaban en edad de aprender a ser seres humanos, a reconocimiento facial, a manejo de emociones, a autorregulación, esos me llegan dentro de 3 años. Yo soy profesora universitaria y yo oigo unos cuentos de esos kinder y de esos 1º y 2º grado que son aterradores.
Entonces, sí, la pandemia, qué bueno que lo estás diciendo en voz alta, la pandemia está ahí, en los espacios educativos. Y como no los quiero aquí todo el tiempo, pues pásalo. Y el próximo, pásalo. También dentro de los sistemas castigan al maestro que se les cuelgan los estudiantes. También, esa es la realidad. Y los esa padres, es una gran realidad. Esa es una gran realidad y es una pena, es la parte, me perdonan y me corrigen, comercial de la educación, donde netamente hay que facturar. Y para facturar, tu clase no puede ser donde se te cuelga a todo el mundo, porque entonces no voy a tener gente que se suscriba a tu clase, así que hay que pasar. Eso es terrible. Y a todos los niveles. A todos los niveles universitarios, por favor, a nivel universitario, yo lo recibo. Yo empleo, entonces obviamente los recibo que no saben ni leer ni escribir, con grados de maestría, de maestría. Sí. Y otra herramienta. Entonces tú dices, oye, está fuerte, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y en ese nivel, pues es terrible, porque lo que estamos poniendo, ¿verdad? Ya luego los puestos de trabajo y los que van a asumir las responsabilidades de nuestros gobiernos y de nuestro país en todas las fases, ¿no? Los médicos, o sea, todos los que van a los puestos de trabajo, con unas deficiencias espectaculares. ¿Qué hacemos? Oye, tú sabes que uno nunca sabe cuándo puede pasar algo. Por eso hay que estar preparado. Y mira, si hablamos de seguros, aquí en Puerto Rico los duros en eso son los de Essential Insurance. Llevan más de 18 años ayudando a miles de familias y negocios a proteger lo que de verdad importa. La salud, la casa, el carro, el trabajo, todo. Ellos te buscan el mejor plan, sin vueltas y sin compromiso. Pueden orientarte en seguros médicos, de vida, cáncer, incapacidad, propiedad, auto o hasta de responsabilidad pública. Y si eres patrono, tienen programas para cuidar a tus empleados, que eso también es bien importante, te lo digo como empresaria. Además, ofrecen un plan de multiasistencia que está brutal. Consejería, grúa, asistencia en carretera y más. Esto por menos de $7.50 al mes. Eso es menos de una peseta al día. Así que no lo dejes para después. Llama al 787-523-3000 o entra ahora mismo a essentialinsurancepr.com y pide tu orientación gratis. Essential Insurance. Protegen lo esencial para que tú vivas tranquilo con la mente en paz. Y tenemos especialistas también, que las deficiencias emocionales también están ahí, no tan solo académicas. De acuerdo. No tan solo académicas. Otra de las áreas que tengo muchos estudiantes que llegan a la oficina, ¿verdad? Porque la evaluación psicoeducativa consiste en yo necesito saber qué tú sabes. Claro. Y me dicen mucho, ¿y no puedo sacar el ChatGPT? Y yo, no. ¿No puedo usar la calculadora? No. Me dice, pero es que en la escuela eso es lo que yo uso. Entonces estamos compitiendo con la tecnología, que la tecnología es una ayuda espectacular, pero no es que te va a sustituir tu juicio, sí, y tu conocimiento. Sí, no. Y ahí hay un problema complicado, porque la tecnología va avanzando, se ha metido en todas partes, ya obviamente la utilización de estas inteligencias artificiales es evidente. Entonces ahí cómo Montessori planifica alinear de alguna forma. Ahí Montessori no te puede decir cómo, porque María Montessori, que yo sigo el librito, no tenía ChatGPT, pero yo estoy segura, y esto soy yo aparte, ¿no? Claro. Landívar hablando, si ella estuviera viva, ella usaría inteligencia artificial. Yo lo creo también. Porque el core grande de Montessori es qué es lo que tenemos alrededor y cómo lo vamos a usar para manifestar lo que ella decía que era la superhumanidad. Entonces, claro, si hay algo que te demuestra lo genial que somos los seres humanos es el haber creado la inteligencia artificial. A nivel de maestría y doctoral, que yo doy clases, lo que yo le digo a mis estudiantes es, ustedes están pagando muy caro por estas clases. No hagan los trabajos con eso. Úsenlo, pero no seas
el doble tuyo que no sea ChatGPT, sino que sea tu asistente. Yo le tengo nombre Totalmente, mío y ellos lo saben. totalmente. Y les digo, bueno, vamos a preguntarle a Roberto y ellos se ríen, ya todos los que han cogido clases conmigo. Claro, Y lo que pasa es que una vez tienes y creas, y digo yo y me corrigen ustedes también, una vez tú desarrollas un ser humano completo, que tiene un pensamiento crítico, que tiene un conocimiento bien, que sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, sabe restar, sabe toda la parte de materia, la inteligencia artificial se convierte en un asistente. O sea, tú le dices, yo quisiera escribir tal cosa, o mira, mis puntos claves son este, redacta. ¿Pero qué redacta? O sea, vamos a ver, ya algo que tú le has planificado, algo que tú le has depurado, algo que tú has escrito en primera persona, ¿no? Que yo quiero que me pongas esto, a lo mejor más bonito, a lo mejor más corto, quizás más largo. Sí. Pero no, cuando ya eres una persona formada, muy complicado decir, dímelo todo, ChatGPT. No, hay que tener y probablemente lo vas a refutar. Sí. No, y sobre todo que la persona que lo vaya a utilizar debe tener el conocimiento para analizar si eso está correcto o no. Correcto. Porque la inteligencia artificial sigue siendo artificial y tiene sus fallas y hay errores. Entonces, tú como ser humano tienes que tener el conocimiento necesario para decir, esta parte está mal, todo está bien, esto hay que cambiarlo. Y mínimo, el conocimiento necesario para poder identificar, creo que esto está mal, voy a corroborar en otros lugares y otras áreas, voy a confrontar, bueno, como uno hacía con las enciclopedias, ¿no? Voy a confrontar esto, porque hubo enciclopedias que escribían errores. Y había que decir, no, pues miro en este caso la Salvat, no, aquí voy a mirar la otra. O sea, porque evidentemente, dependiendo del momento, la época, se escribían, eran distintas. No, las tarjetitas. Las tarjetas también. O sea, que al final del camino, ahí está también la inteligencia. O sea, cómo discernir si está correcto o está incorrecto. Nosotros le enseñamos a ellos, yo hago un ejercicio para que ellos le hagan unas preguntas a ChatGPT. Y se dan cuenta, luego les digo, pregúntenle ahora si lo que les dijo es verdad. Claro. Y cuando le dice que no, ellos, ¿qué? Claro. Entonces es enseñarle a usar la herramienta. Claro. Y ahí está el pensamiento crítico. Claro. Y cuando uno ya está formado a utilizar la inteligencia artificial y decide, haz esto, pues ya uno sabe que no se parece a uno, que no es realmente, no refleja tu personalidad, que no... Pero lo importante aquí es que quienes utilicen estas herramientas, que si bien la herramienta para mí no es un problema, es que estén formados intelectualmente y emocionalmente para poder utilizar la herramienta. Es correcto. Pero los jóvenes quieren sustituir su inteligencia con inteligencia artificial. No quieren pensar. Ya. Están cansados de pensar. No quieren pensar. Yo quiero sustituirlo. Pues no se debería sustituir, tú tienes que aprender. Sí. O quieren los conocimientos. Hoy en día hay muchos expertos en todo. ¿Qué debemos cambiar? Deberíamos cambiar, y ya un poco para cerrar, nuestro sistema de educación completamente. Muchas cosas. ¿Quieren empezar el homeschooling? Bueno, ¿qué deberíamos cambiar en nuestro sistema en homeschooling? Yo pienso que en primer lugar, yo sería mucho más feliz como mamá homeschooler y como educadora si el homeschooling estuviese más reglamentado. Ya. Porque en estos momentos la A de mi hija vale lo mismo que la A de otra persona que quizás no sabe ni siquiera los números. Y no es porque valgan lo mismo, pero ese otro niño tenía el derecho constitucional de aprender. Y yo me consta, y a la doctora también, que muchos de nuestros estudiantes homeschoolers no están siendo educados correctamente. No tengo claro. Y eso a mí personalmente me duele. Y yo entiendo que no todas las familias son homeschoolers, muchas familias sacan a sus hijos de la escuela pensando que el problema está en la escuela, pero muchas veces la enfermedad no está en la sábana, muchas veces el problema de aprendizaje lo tiene el estudiante y muchas veces el problema de aprendizaje es culpa del entorno familiar. Entonces ahí hace falta tanto una terapia como unas evaluaciones correctas para yo saber si el problema de aprendizaje que tiene mi hijo era culpa de la escuela, del niño per se o de su entorno. No, y que no todo el mundo puede enseñar. No,
Para O sea, nada. tú puedes tener las ganas, pero no puedes enseñar. O sea, es un don también, es una capacidad distinta. O sea, es como puedes tener capacidad para las artes o para el deporte. O sea, enseñar requiere esa vocación, ese deseo de transmitir ese conocimiento. No todo el mundo nace como para poder hacerlo. Y sobre todo esos papás que quieren ser homeschoolers, pero al final del camino ellos también tienen muchas carencias de conocimiento. Entonces, ¿cómo transmites un conocimiento? Bueno, para empezar, no todas las familias tienen el ambiente perfecto para y correcto para ser familias homeschoolers. El primer punto es que una familia que decide ser homeschooler, en esa casa tiene que haber orden y disciplina, porque la disciplina es yo crear un discípulo donde yo hago que mis hijos aprendan de mí, se enriquezcan y evolucionen. No estamos hablando de una disciplina de meter chancleta. Entonces, si no hay una disciplina ya establecida y un orden, y si no hay orden, pues mi hija no me va a poder atender, y si no me atiende no va a poder aprender. La veo allá riéndose. ¿Hay orden allí en Montessori? Sí, no, Claro. hay orden, hay Sí. orden. No, pero conozco muchos homeschoolers, entonces pues ella está haciendo el cuento y yo veo salas y cosas así de otras casas. Pero sí hay que regular el homeschooling. Sí, hay que regularlo, hay que regularlo. Y hay que regularlo, y para eso estamos también nosotros los especialistas, incluyendo no tan solo los psicólogos, también están los terapistas educativos, para regular esa área de que genuinamente ese estudiante esté aprendiendo. Para eso es la evaluación psicoeducativa, para medir genuinamente dónde es que está académicamente ese niño. No tan solo en la escuela que tiene A, sino cuál es la edad equivalente de ese joven o el grado equivalente. Oye, y de la misma manera que evaluamos a un homeschooler, La por educación ejemplo, regular. ¿Y esas evaluaciones de los homeschoolers a dónde van? ¿Cómo es? O sea, pero ¿cómo es la cosa? O sea, ¿cómo coges un examen de cuarto año y ya? no, hay mucha... ¿De dónde sale la nota? Bueno, la nota se la doy yo porque yo soy la que le di los exámenes y yo soy la que evalúe si ella sabe sumar y restar y multiplicar y dividir. Pero ¿Qué si yo pasa? quiero pasarte como papá, pues Bueno, te eso ya dije es tu que ética te diga... personal. Ah, bueno, ya. Pero ahora sí yo te voy a decir qué es lo grandioso de un sistema homeschooler. Yo no le voy a enseñar a ella división si no sabe sumar, si no sabe multiplicar. O sea, la teoría es que ella tiene que dominar al 100% la multiplicación para poder dividir, o sea que ella va a tener ese 100%, a lo sumo un 90%, pero ella tiene que dominar esta destreza para poder pasar a la otra. Así que malas notas en homeschooler realmente no deberías tener. Claro. Ahora, ¿cómo tú evalúas eso? Esto es mucha creatividad. Yo le daba muchas tareas a mi hija, le daba mucho para leer, le daba exámenes, pues yo quería comprobar. Igual, maestra tradicional, yo necesito comprobar, El papel. pero nunca le di nota, porque yo no quería que ella pensara que estaba haciendo algo bien o mal. Pero, sí, al final de cada año escolar, yo iba a una compañía que hay en Puerto Rico que da exámenes estandarizados para medir el conocimiento académico por grado. Además de que cuando entramos a la escuela, pues se le hizo una psicoeducativa a mi nena. Pero sí, todos los años se midió si mi hija estaba dando el grado y si iba a la par con su grado. Pero, ¿y habrá quien no sea bueno en matemática y punto? Claro, igual que en las tradicionales, igual que en la escuela tradicional. Y Claro. yo ¿Y recibo, qué haces? ¿Cómo llegas a lo próximo? Terapias educativas, Ajá. una evaluación psicoeducativa, y hay herramientas hoy en día. Porque muchas. No es como en nuestros tiempos. O sea, Y es como decían antes, eres bruto si no sabes matemática, o eres bruto si no, No, sabes, esos son- o has encontrado gente Sí, que ya. obviamente tiene unas deficiencias en matemáticas brutales, pero o en español, qué sé yo, y al final su nivel intelectual es alto. claro, Claro. constantemente. Y las que cárceles están llenas. llenas de eso. Así Sí. es. Sí. Sí. Totalmente. Cambios en la educación, desde mi perspectiva, yo cambiaría el propósito. El propósito, porque cuando el propósito es graduar o cobrar, por pues entonces nos estamos olvidando del ser. Y ahí estriba una diferencia en el acercamiento. Estabas mencionando de lo difícil que es ser maestro, más difícil es querer estudiar ser maestros. Las universidades están cerrando los departamentos de educación. Y había unas estadísticas que vi, yo no me acuerdo si fue de la ONU, que decía que para el 2030, y se oía bien lejos, pero esto es en 5 Ya. años, 4 ahora, Ya. 4. y van a hacer falta 22 millones Wow, de maestro. de maestros en el mundo. Así que
Si estás planificando una fiesta o estás buscando un detalle para regalar en prom, es el mejor lugar para personalizar lo que quieras. Vasos, tazas, una bolsa, toallas. Llámalos al 787-705-1360. Búscalos en Instagram y visítalos en la Avenida Central. Haz como yo, regala detalles personalizados. A su vez, lamentablemente es una profesión que no es valorada. Así es. Y gracias a un maestro lo somos todos. Claro, Así es. claro. Y no hay, ¿verdad? No le dan... Yo cambiaría el respeto que le darían a los maestros, honestamente. Bueno, el lugar en la sociedad. Sí. Bueno, un maestro te educa a un médico, un maestro te educa a un profesional de cualquier rama. Fue a raíz de un maestro. Esas teorías de conspiración dicen que es a propósito, que el maestro está mirado para abajo. Yo creo que yo agradezco a un maestro. No, claro. Yo soy el producto de un maestro. Claro. Y lo que pasa es que sí, hemos perdido esa valorización de la profesión del magisterio. Lamentablemente ha ocurrido, pero hubo tiempos donde un maestro era el maestro. Y ahí podemos hablar de esto de muchas formas, ¿no? Incluso de formas religiosas, podría ser el maestro. Así que el maestro significaba algo importante. ¿Cómo hemos llegado a esa devaluación? Es lo que no sé. O sea, ¿cómo llegamos a ese lugar donde el maestro prácticamente hoy día pues es uno más en la sociedad y pierde esa importancia, ese valor significativo? Es que ¿a qué le das importancia? Entonces, como sociedad, vamos a decir que le damos importancia a la información. Ya. Pues el maestro tenía la información, ahora no lo tiene el maestro. ¿Quién lo tiene? El iPhone. El iPhone. Y entonces, ¿a quién le damos importancia? Al iPhone. ¿Quién maneja el iPhone? Los nenes. Y se ha virado, y tienes que haber visto que los papás de hoy en día son diferentes. Totalmente. Entonces, los papás piden permiso a los hijos, se olvidaron de ser papás. Entonces, si ese pequeño niño que no sabe todavía muchas cosas, tú eres el que está consultándole y ese niño, el maestro lo está poniendo en cintura, ¿qué va a hacer ese maestro para ese papá? ¿El enemigo, el malo? Entonces sí, se ha virado la tortilla. Se ha tergiversado el sistema educativo. Totalmente. ¿Y eso tiene que ver con disciplina? Claro. Sí, porque es que disciplinar, ay bendito, es que yo no quiero que sufran. Yo me acuerdo cuando los papás querían que los niños sean felices. Ahora los papás quieren que no sufran. Pero es que sufrir es parte de la vida. Claro, claro. Pero no quieren que sufran. Y es bien importante porque asimismo también llegan luego a los puestos de trabajo, donde no entienden que hay un liderato, donde no entienden que hay un jefe, que hay que seguir instrucciones, que no importa cuánto tú entiendas que sabes, hay unos rangos de orden, ¿no? De un orden establecido, y eso sigue chocando por ahí. O sea, eso sigue chocando y es terrible. Yo lo veo desde los puestos de trabajo. Sí. Ustedes lo ven desde los chiquitos. Sí, no, y los problemas sociales que trae tú proteger tanto un niño y no darle esas destrezas de tener problemas y solucionar problemas, porque el sufrimiento lo podemos categorizar como un problema. Pues ese problema el niño lo soluciona. En la medida yo le resuelvo ese problema al niño, le estoy cortando las alas, lo estoy incapacitando de él poder resolver problemas, de manejar una frustración, de poder manejar ansiedades. Así que estamos realmente cortándole las alas a un niño al protegerlo tanto. Hay niños que uno dice, mira, este niño se tendría que quedar en la corriente regular. ¿Perdón? ¿Habrá algún niño, de acuerdo a los análisis o de los estudios? Las evaluaciones, sí hay casos que sí tú podrías recomendar una corriente regular. Montessori sigue siendo una corriente regular. Es el sistema de educación que ellos brindan. Muchas veces los papás pretenden, ¿verdad?, que es una corriente regular y confundimos el Montessori. No todos los Montessori y las escuelas Montessori que tenemos en Puerto Rico, todas tienen la misma disciplina. Y esto es un tema controversial. También. Y no es llevado el Montessori como se debería. Pero pues hay de todo en la Viña del Señor. En la Viña, sí, todo, sí. Yo veo muchas cosas en mi oficina. Y veo notas que no van a la par con lo que estoy observando delante de mí. Sí, yo entiendo que sí, a largo plazo, como especialista también en autismo, todo lo que es ahora lo que llaman neurodivergente, las escuelas Montessori les conviene súper bien a los niños. Por eso, pero hay un niño que tú dices, mire, sabe que mamá, realmente lo debe dejar en la escuela convencional del Estado.
Yo nunca recomendaría eso. Ya está. Era lo que quería escuchar. No, porque es bien personal. Sí. Son los valores de los papás también. Exacto. Hay muchos papás que no creen en Montessori, ya más o menos uno sabe. Las diferencias en Montessori que ella señala, ¿no? Que trae y que he escuchado yo en varias ocasiones, también tiene que ver con implementación del método. ¿O con qué? Se supone que, lo que es hasta 6º grado, hay un librito y unas instrucciones y todo se enseña de una manera. Se supone que es así. En el camino, distintas asociaciones entrenan y le ponen su sabor, ¿no? High school es otra cosa, porque high school ella no dejó estructurado todo exacto. ¿Por qué? Porque ella decía que la high school tenía que responder a las sociedades y las sociedades iban a cambiar. Así que las high school iban a estar cambiando constantemente. Brillante. Así que no necesariamente todas son iguales. Y el nombre Montessori no está registrado. Así que cualquier persona puede poner un cuido regular. Y le pone, a mí me pasó con mi nena que tiene 30 años, hace 30 años atrás, yo la llevé a una escuela Montessori y entonces se supone que era Montessori. Y yo veo que hay una televisión. Ellos no saben que yo soy guía Montessori. Y le digo, ¿una tele? Y porque hay una tele, estamos hablando de una niña de 3 años. Ah, sí, para cuando no estén trabajando. Y yo, pero Montessori, mi hija no ve televisión. Y ¿sabes lo que una nena difícil. Y yo, ¿what? Me la llevé. Claro. Yo, ¿cómo que una niña difícil porque no ve televisión? Sí, es una nena difícil. Ella es una nena que hace lo que... O sea, pero, yo guía Montessori, vi un ambiente Montessori, pensé que era un ambiente Montessori. Y no lo era. Y no lo era. Y eran guías entrenadas. ¿Y qué le podemos decir a la gente que quiere unir sus hijos a esa vertiente de educación? ¿Qué tienen que mirar? Yo siempre les recomiendo vayan y sientan la escuela. Porque, oye, hay unas escuelas Montessori que preparan para que terminen en colegios privados bien competitivos. Correcto. Y son excelentes. Sí. Mi hija estudió en uno de ellos, son excelentes. Y literalmente los preparan a coger los exámenes comprensivos, los exámenes súper. Así que debe ser qué es lo que tú estás buscando como papá. Lo mismo en las corrientes tradicional. Tú preguntabas, ¿dirías a un estudiante que se vaya para el tradicional? Ajá. Realmente son los papás, no son los estudiantes. Uh-huh. Si el papá quiere que mi hijo compita y juegue voleibol y compita y esté en los torneos que ahora están de moda y que tanto podemos hablar, pues obviamente un Montessori no va a ser. O como me dijo a mí un papá una vez, aquí no hay niñas suficientes para que mi hijo tenga novia. Porque El nivel, esa es la vamos a ser prioridad. honestos, el nivel de prioridades. Muchas personas quieren a sus hijos en XYZ escuela porque yo me gradué de ahí. Y yo obtuve estas oportunidades, por lo tanto, yo quiero que mi hijo estudie en esta escuela porque cuando se gradúe va a tener estas oportunidades. Y los Montessori igual son que de yo. hippie, no lo son. Pero tienen ese estigma. O no los van a preparar bien porque mi hijo va a ir a su ritmo. No, su hijo no va a su ritmo. Correcto. En el caso de los homeschoolers, ¿tú entiendes que hay que regularlos más? Sí. Y que sería muy beneficioso para que ellos sí estuvieran más regulados. Sí, sería más beneficioso no para los papás, sino Para para, los los niños. niños. Bueno. Sería justo y equitativo para los niños que la educación Montessori, que la educación homeschooler esté reglamentada, que haya una supervisión, que haya una manera de medir que se está haciendo, que se está cumpliendo con una métrica, aunque sea mínima. El Hospital San Francisco en Río Piedras cuenta con una sala de emergencia para pacientes adultos y pediátricos 24/7. Además, ofrecemos los servicios del Centro de Imágenes, MRI, Laboratorio Clínico y un centro especializado de imágenes para la mujer. Visítanos o llama al 787-767-5100. Hospital San Francisco, comprometidos con tu salud. Si encontráramos un punto de encuentro, deberíamos centrar la educación en el desarrollo para crear una persona fuerte internamente en conocimiento y en espíritu que pueda tomar decisiones por sí mismo y que pueda tener un pensamiento crítico. Con respecto a eso, yo he evolucionado mucho, porque yo empecé, lo que necesitas para salir bien en la vida es dominar estas destrezas, pero eso es basado
en una educación que viene de los 80. Sí, sí, sí. Pero los 2020 son totalmente diferentes. Ahora, para salir bien en la vida, tú no necesitas obligatoriamente dominar unas destrezas, porque tú las puedes dominar. ¿Y cuántos pacientes usted ve y cuántos estudiantes nosotros tenemos que nosotros decimos, este ser humano solamente sirve para darle de comer a focas en Antártica, porque no tiene destrezas sociales? Ya. Pues entonces nosotros tenemos como sistemas educativos que regalarle al mundo gente entera, no gente quebrada, estudiantes seres humanos que puedan aportar a la sociedad, y no solamente dándole de comer a focas, sino que puedan aportar creando empleos, innovando maneras de hacer lo mismo con menos trabajo, de maneras más eficientes. Y eso no lo vamos a lograr si tenemos gente que está quebrada. De acuerdo. Para mí ese es un punto de encuentro. Sí, totalmente. Punto de encuentro. De acuerdo. Y yo creo que más allá de todo lo que tú abundaste, es también incorporar la empatía y los valores. Sí. La gente, no es por hablar de un tema religioso, pero la gente muchas veces no cree absolutamente nada. Bueno, quiero agradecerles a las tres que me hayan acompañado y en este tema tan interesante. Conversábamos con María Isabel Anglada, mamá homeschooler, también con Alicia Landívar, guía de Método Montessori, y con la doctora Nanette Negrón, neuropsicóloga. Gracias por acompañarnos. Me acompañan dos jovencitas que quiero conocerlas y también descubrir sus experiencias y que nos las compartan. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Paloma Flores. Paloma, cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia? Tú eres una estudiante en casa. Sí, correcto. ¿Quién te da clase? Mi mamá. Tu mamá. ¿Y solamente tu mamá? Sí, mami. Bueno, en este último semestre he recibido ayuda de una tutora, y sí, pero mami ha sido la base más... Muy bien. ¿Y cuántos años tú tienes? 16. 16. ¿Y desde cuándo fuiste homeschooler? Pues mira, llevo toda mi vida, básicamente nunca he pisado una escuela. Los 16 años completos, desde primero, segundo, y ahora que estoy en grado 11. ¡Wow! ¿Y nunca quisiste ir a la escuela regular? Pues mira, me ha llamado la atención muchas veces, y más en estos últimos años, que ya no están 11, pues cuarto año, que sí, pues viene todo eso de prom, que sí, el viaje escolar. Y me ha llamado la atención, pero sinceramente con muchas experiencias, como está hoy en día, así como que con experiencias de mis primos, mi hermana estuvo en la escuela, pues la realidad es que le he cogido un poquito de temor, y me dieron la oportunidad hace poco papi y mami me dijeron, mira, ¿quieres ir? La realidad es que no, como que tomé la decisión y dije, mira, no, o sea, estoy bastante... ¿Y cómo socializas? ¿Con dónde conoces otros jóvenes como tú? Pues mira, yo estoy ahora mismo en una escuela de música. Ya. Y pues es básicamente como una escuela, o sea, obviamente no es lo mismo porque pues no hay matemática, español, inglés, pero sí, con los profesores uno conoce mucha gente, uno igual sale de la escuela, que se excursiones a museos, etcétera. ¿Y cómo han sido tus evaluaciones académicas? ¿Has tenido alguna? Pues mira, eso es un poquito el tema touchy, en el sentido de que pues mami es la que me da los exámenes. O sea, no es así como que, no sé si esa es la palabra, el garete, pero mami es la que me da los exámenes, me evalúa. Entonces otras personas, las mismas tutoras, pues ellas son esa base más de afuera, que no es como que, porque muchas veces... Y esa cosa de que, porque mi mamá era maestra, yo no quería que me diera clase, esa cosa de que tu mamá sea tu maestra, ¿te funcionó bien? ¿No te incomodó en ningún momento? Pues me funcionó bien hasta como que en estos años que se va complicando, pues esa línea de mami es la que me está enseñando, pues fue un poquito, me costó un poquito de trabajo, como que mami, pero es que eres tú, entonces como que se mezcla todo, y pues ahí fue que en estos últimos años es que me ha costado un poquito. ¿Tú sientes que vas a estar lista para coger un examen de cuarto año? Yo me siento preparada. Sí. Pero en el proceso nunca has cogido un examen aparte como del estado, o para ver en qué grado estás, si estás a nivel de tu grado. No. Ok. Muy bien. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Camelin Díaz. ¿Y qué grado? Tú te veo con uniforme. ¿Tú fuiste homeschooler? Sí, el año pasado. ¿Solo un año?
No, fui homeschooler desde primer grado hasta quinto grado y ahora en sexto grado me incorporé en la escuela. ¿Y cómo te va en la escuela? ¿Cuál es la diferencia? Pues me va muy bien, en la escuela hay muchos más niños y pues se socializa bastante. ¿Tú querías ir a la escuela convencional? Sí, Por el proceso de socializar, de conocer a otros jóvenes. más o menos. Okay. En términos educativos, cuando entraste a la escuela, ¿sentiste alguna diferencia? ¿Dijiste, wow, esto mami no me lo enseñó? No, No, estabas a nivel en todo. sí. Me gusta mucho la escuela, es bastante divertida, cojo un montón de clases, tengo muchos maestros. Sí. O sea, que piensas que te gusta más estar ahora mismo en la escuela que estar haciendo homeschooling. Pues no sé, porque en homeschooling podíamos hacer cosas como experimentos, no había tanta gira, pero la mayoría, casi todos los días parecía que era una gira. Y pues aprendíamos mucho, era bien divertido y casi no había como que una hora límite de patio como en la escuela, era como que una cosa de si la maestra está corriendo algo, pues tienes más patio. Pero era bastante divertido. Ok. ¿Qué es lo más diferente? ¿El que puedes tener otros amigos o qué es lo más diferente? Pues yo creo que lo más diferente es que en la escuela hay muchas más personas. Más personas. Bien. ¿Y tú vas a ir a la universidad? Sí, ¿De qué quieres estudiar? pues por ahora me estoy inclinando por el área de psicología. De psicología. Muy bien. Así que bueno, Vamos a prepárate ver. para coger esos exámenes para poder ingresar. ¿Y tú ya sabes lo que quieres estudiar o todavía? No sé. Todavía no sabes. Bueno, quiero agradecerles a ambas que me hayan acompañado y que hayan compartido su experiencia, ¿verdad? Y cómo lo han vivido siendo estudiantes homeschoolers. Gracias a ambas por acompañarme. Gracias a ustedes.